Un día, Satanás le habló a Eva mientras ella caminaba en el jardín cerca del árbol del conocimiento. Ella no sintió miedo, porque el temor todavía no había entrado al mundo. Satanás le preguntó acerca de la fruta prohibida, cuestionó la advertencia de Dios y su intención para con la humanidad. Eva escuchó y comenzó a dudar de Dios. Contempló la fruta y la comió. Entonces le dio la fruta a Adán y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Había sucedido algo terrible. Algo había cambiado. El mal de Satanás era como una enfermedad infecciosa. Y por medio de la desobediencia de Adán, esta enfermedad fue transmitida al mundo. Se llama pecado. Es un poder que obra dentro de una persona para destruir su relación con Dios. Al final, trae muerte a todo lo que toca. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre en perfecta armonía con Él. Al comer la fruta, actuaron de manera independiente, tal como lo había hecho Satanás. Experimentarían la muerte espiritual primero y luego la muerte física. Y por medio de Adán, el pecado pasaría de generación en generación, infectando a toda la humanidad hasta el día de hoy. Aunque no se pueda ver, el pecado es la fuente de todo egoísmo y sufrimiento. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y librarse de la vergüenza que sentían, cubriéndose con hojas. Pero esto no les sirvió, porque el problema no estaba afuera, sino adentro. La vergüenza es resultado del pecado, y el pecado en ellos obró como un veneno. Así que para cubrirles, Dios confeccionó ropa de piel de animal. Fue un remedio aceptable, pero solo parcial, porque no les quitó el pecado. Además, cubrirles de esta manera requirió la muerte de un animal, algo que nunca habían visto. ¡Qué imagen tan horrible! ¡Qué lección tan gráfica de la muerte que ocasiona el pecado! Y aunque en aquel momento no lo comprendieron, era un cuadro del precio que al final habría de pagar Dios para librar a la humanidad del pecado. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, evitando así que comieran del árbol de la vida y recorrieran la tierra para siempre sin conocer la vida verdadera, como Dios la había diseñado. En cuanto a Satanás, Dios pronunció juicio sobre él, y en ese juicio encontramos la primera promesa de Dios. Un día, por medio de un descendiente de Eva, Dios enviaría un libertador que vencería para siempre a Satanás. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, y con ellos también el pecado. La tierra se llenó de maldad, y Dios estaba afligido. Pero había un hombre llamado Noé que seguía a Dios. Dios le dio instrucciones para que construyera un enorme barco, un arca. Dios mandó que entraran al arca un macho y una hembra de cada tipo de animal.
después que Noé y su familia entraron en el arca, Dios cerró la puerta. Dios hizo que lloviera por 40 días y 40 noches. Se inundó toda la tierra y todo ser viviente fue destruido. Durante 150 días, el agua cubrió la tierra, pero Noé, su familia y los animales estaban a salvo en el arca. Cuando por fin el agua descendió, el arca se detuvo sobre una montaña y los animales desembarcaron. Así fue como Noé y su familia escaparon del juicio de Dios sobre la maldad del mundo. No porque no tenían pecado, más bien porque creyeron a Dios. Y Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo que procrearan y se multiplicaran y llenaran la tierra. Los descendientes de Noé llegaron a ser numerosos, pero se mantenían juntos. No llenaron la tierra como Dios había mandado. Al contrario, construyeron una ciudad y edificaron una torre que alcanzaría el cielo. Esto no agradó a Dios. Así que Dios confundió su lengua. De pronto hubo por lo menos 70 grupos de personas que no se entendían entre sí. Y Dios dispersó los grupos por toda la tierra. De esta manera comenzaron los idiomas y las naciones del mundo. De entre las naciones de la tierra, Dios llamó a un hombre a quien conocemos como Abraham. Dios le dijo que dejara su hogar y que fuese a una tierra que Él le mostraría. Tomando su gente y sus posesiones, Abraham obedeció. Dios le prometió a Abraham que poseería esa tierra, que sería el padre de una gran nación y que por medio de él, todas las naciones de la tierra serían benditas. Era una promesa insólita, ya que Abraham y su esposa Sara no tenían hijos propios. Pero Abraham obedeció a Dios y guió a su gente a la tierra de Canaán. Abraham y Sara vivieron en Canaán por mucho tiempo, pero seguían sin hijos. Don't be afraid, Abraham. I am with you. Otra vez, Dios le habló, asegurándole que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, innumerables. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. I trust in you. Now I believe he will bless us with a son. Pero, ¿cómo se cumpliría la promesa que Dios hizo a Abraham? Parecía imposible que Sara pudiese tener un hijo. En vez de esperar en Dios y en su tiempo, Sara le dio su sierva Agar a Abraham. Y Agar dio a luz a un niño llamado Ismael. I name him Ishmael. Transcurrido un tiempo, y tal como Dios lo había prometido, Sara también tuvo un niño con Abraham. A son. Lo llamaron Isaac. I have a son. I name him Isaac. What's he done? Take him away. They are brothers. Y Sara se resintió con Agar e Ismael. Get out of my sight!
Abraham se afligió mucho. Pero Dios le dijo a Abraham que no se turbara, porque Ismael llegaría a ser el padre de una gran nación. Y por medio de Isaac, Dios cumpliría su promesa de bendecir a todas las naciones. Y pasaron los años. En aquellos días, quienes confiaban en Dios acostumbraban sacrificar un animal como parte de su adoración. Esta práctica se originó con los hijos de Adán y Eva, quienes habrían oído del sacrificio de un animal para cubrir a su padre y a su madre. Así fue que un día, Abraham y su hijo se preparaban para ofrecer un sacrificio a Dios. El hijo de Abraham ya era un joven y habría hecho esto muchas veces. Pero esta vez no sería como ninguna otra. El día anterior, Dios había hablado con Abraham, diciéndole que tomara a su hijo y que lo ofrendara a Dios. Abraham era un hombre que obedecía a Dios, pero ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría ahora? Tenían la leña y el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda?, preguntó su hijo. Abraham contestó: Dios proveerá el cordero. The Lord himself will provide the lamb. Y juntos fueron al lugar señalado. Allí prepararon el altar y arreglaron la leña. Dios todavía no había provisto otra ofrenda. Así que Abraham ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Todavía no había otro sacrificio. Así que Abraham levantó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Vino una voz del cielo que dijo: no extiendas la mano sobre el joven. Y apareció un carnero, trabado por los cuernos en un matorral. Así fue que Dios proveyó una ofrenda en lugar del hijo de Abraham. Era una ilustración de la ofrenda que un día proveería Dios por el pecado de la humanidad. Dios prometió bendecir a Abraham y por medio de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Lo mismo les prometió Dios al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Después de muchos años, Jacob tuvo 12 hijos, pero había uno llamado José a quien amaba muchísimo. Y los hermanos de José estaban muy celosos de él. Stop! You mustn't do this! Así que tomaron a José y lo echaron en un pozo. Lo vendieron a unos comerciantes que iban de camino a una tierra llamada Egipto. Los hermanos mancharon la ropa de José con sangre y le dijeron a su padre que a José lo había devorado un animal salvaje. José entró a la tierra de Egipto como esclavo. Pero en Egipto, Dios lo puso al servicio de personas poderosas. Pasado un tiempo, el monarca de los egipcios, el faraón, mandó llamar a José. Le pidió a José que interpretara un sueño. Dios le dio a José la interpretación correcta acerca de una gran hambre que vendría sobre la tierra. El faraón se sintió complacido con José y lo puso en autoridad sobre la tierra de Egipto. To this man, bow to him.
Cuando el hambre vino sobre la tierra, la familia de José sufrió mucho en la región de Canaán. Pero en Egipto, José había llenado